transculturador que tuvo lugar en el área, en el que participaron, por supuesto, amerindios, europeos, africanos y asiáticos, y cuyo legado más importante es la creación de pueblos nuevos, de cultura nueva y de una civilización nueva. Y de una civilización nueva en la medida que se crearon un conjunto de relaciones materiales y espirituales que caracterizaron a cada una de las sociedades del área y particularmente a la subregión en toda su totalidad. Ahora, la preponderancia africana se explica porque el impacto de esa inmigración ha marcado su impronta de manera significativa en la demografía y la cultura caribeña. Así, actualmente, la presencia africana es notable en toda la región. Naturalmente hay diferencias en lo que es el Caribe hispano, después del proceso de la revolución haitiana, pues se aplicó el blanqueamiento, porque le cogieron miedo a tener tanto esclavos como había en Haití, que por cada blanco había 15 haitianos. Entonces, bueno, decidieron blanquear, es decir, comenzar a importar otros individuos que no fueran esclavos. Pero a pesar de eso, la impronta está marcada. Repito, así actualmente la presencia africana es notable en toda la región, no solo desde el punto de vista demográfico, sino cultural, pues está presente en la religión, en la música, la danza, la lengua y la literatura, la que no solo se manifiesta como de origen africano, sino que además ha permeado a las de otros orígenes. Tal es el caso del español que se habla en Cuba, donde hay toda una serie de elementos que atestiguan la presencia de las culturas africanas y también la existencia en el área de los idiomas creoles, es decir, los criollos que se hablan tanto en el Caribe inglés como en el Caribe francés. En esos creoles en que los africanos calcaron sus modelos estructurales nativos a las lenguas metropolitanas, lo que explica las semejanzas estructurales entre los idiomas criollos y confirma la monogénesis de esos idiomas que evidencian la existencia de un origen común, de una afrogénesis. El análisis precedente de la migración, plantación, esclavitud, verdaderas líneas de fuerza regidoras de la evolución histórica del Gran Caribe, es de gran importancia para evaluar en las entidades que conforman esta área uno de los problemas más trascendentales de la contemporaneidad caribeña, el concerniente a las particularidades evolutivas de los distintos niveles identitarios, las cuales han sido muy complejos debido a que los sectores sociales subalternos de esas sociedades coloniales, para ellos fue muy difícil adquirir conciencia de su identidad personal, debido a que ese proceso estuvo frenado por presiones psicológicas e ideológicas de carácter clasista y étnico que les minaban el subconsciente, fenómeno que también ha obstruido el surgimiento y o consolidación de la identidad nacional, como yo decía al principio, y asimismo ha repercutido en cómo, cuándo y con qué objetivos han surgido los movimientos descolonizadores en el área. Y esto explica por qué las características de la revolución haitiana, donde 500.000 de haitianos se levantaron en 1791. 500.000, pero no es por casualidad, sino por las condiciones
a que estaban sometidos. Y esto explica también por qué en Haití, que no era la colonia más rica del mundo por casualidad, sino por las relaciones de producción a que eran sometidos, los castigos a que eran sometidos, esto realmente dio lugar al inicio de la descolonización, del proceso descolonizador en nuestra América. Y cuando digo nuestra América me estoy refiriendo al término que utilizaba José Martí para definir el territorio que va desde el sur del Río Bravo a la Patagonia, es decir, los territorios que hoy nosotros denominamos América Latina y el Caribe. Ahora, habré de ir, como dirían los franceses, hay que decir que este proceso en Haití comenzó el 14 de abril de 1790, es decir, en la colonia de Saint-Domingue, fecha en que fue constituida la Asamblea General de San Marcos. Esta Asamblea General de San Marcos tenía como promotores a los grandes blancos. Esto implica que... ¿me quedan 5 minutos? 10. Esto explica, pase usted, esto explica que estos grandes blancos son los iniciadores de este proceso descolonizador, un proceso en el que, basado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues ellos comenzaron a pedir que se tomase en consideración las diferencias existentes entre Francia y Saint-Domingue. Claro, los grandes blancos querían quedarse con la colonia más rica del mundo. E incluso el documento que ellos circulan se le considera como un manifiesto de independencia. Ahora, esto realmente, la independencia se va a lograr en el transcurso a partir de la insurrección de esclavos, y ya después que Toussaint incluso ha muerto, él dijo algo interesante cuando lo llevaban en el barco para Francia, para el fuerte de Yus. Él dijo que no importaba que habían derrumbado, lo estoy diciendo en general, el tronco de la libertad, pero que ese tronco retornaría por sus raíces, que son numerosas, y sus raíces era el cuerpo de oficiales que él había formado, entre ellos a Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe y otros más que realmente dieron curso a la revolución y lograron la independencia de Saint-Domingue, a partir de entonces Haití. El otro elemento es el de género y raza en el Caribe. Por supuesto que dentro de estas características que hemos visto, ya sabemos que en estas sociedades que se estructuran en el Caribe, como dijo M.S.C., son sociedades que más que una jerarquía son una ontología. Él decía, en lo alto está el blanco, el ser, y en lo bajo está el esclavo, el negro, es decir, la nada. E hizo una definición muy interesante. Entonces, en estas sociedades etnocéntricas, pues, creo que hay que hacer referencia a algunos conceptos para entendernos mejor. El primer concepto es el de raza, el cual, como todos conocemos, no corresponde a ningún criterio científico, en la medida que no representa una clasificación genética. Dicho en otros términos, no tiene un carácter biológico, como ha demostrado el estudio del genoma humano. Este concepto es una construcción sociocultural con carácter sociológico, pero que no se corresponde con la cientificidad del análisis. De hecho, este concepto es usado como una categoría popular y sociológica, como un mito movilizador, y que reviste dos dimensiones,
una económica y otra político-ideológica, las que tienen como función principal justificar la forma de explotación económica y de estratificación social que se instauró en el Caribe. En consecuencia, las relaciones sociales son las existentes entre grupos definidos por la sociología, en tanto que raza, en los cuales los rasgos somáticos y fenotípicos deciden el criterio de pertenencia a un grupo en el entendido que las razas no existen, pero que los hombres son diferentes. El segundo concepto que también se debe analizar en este entendido es el de etnia. El de etnia. Este concepto de etnia es diferenciado por la antropología física del de raza. Y en este sentido, pues, en este sentido, este concepto de etnia tiene una naturaleza política fundamentada en el orden histórico colonial y tiene un carácter, fundamentalmente el de etnia, un carácter cultural. El tercer concepto es el de etnocentrismo, que ya yo he hablado de él, y este etnocentrismo se escuda detrás de la uniformidad ideológica para resistir la diversidad de interpretaciones o expresiones de la condición humana. Por último, algo que le pensaba dedicar mucho tiempo, pero bueno, ya lo leerán, en este contexto de racialización de las relaciones sociales, de esclavitud, la mujer esclava tuvo una situación absolutamente difícil, por tanto, que era explotada, castigada, exactamente igual que los hombres. Yo traía para explicar 3 casos para analizar, pero bueno, sencillamente lo voy a señalar y bueno, después lo leerán. 3 casos de 3 mujeres. Hay muchos casos, pero estos 3 son muy interesantes. Uno es el de Mary Prince. Esta mujer nació alrededor de 1788 en Bermuda. Tuvo varios dueños, porque esto sucedía mucho, y además fue llevada a diferentes islas en las cuales, pues bueno, fue a Bermudas, que es de donde ella nace, a las Islas Turcas y a Antigua. Después regresa y en 1827 va a Londres con uno de sus dueños, con el dueño de ese momento. Y allá entra en relación con la Iglesia morava y también con la Anti-Slavery Society, que por supuesto llevaba la lucha, la dirección de la lucha por la abolición de la esclavitud. Y esta mujer, que por supuesto no sabía leer, con la ayuda de la Anti-Slavery Society, pues logró dejar su autobiografía que ha sido publicada en 1831. Y todo parece indicar que es la primera mujer esclava que dejó su biografía hasta ahora. Conocemos hombres como Olada Equiano, como Francisco Manzano en Cuba, que hicieron sus autobiografías, pero esta mujer, a pesar de no saber escribir,